Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy estupendamente. Y hoy, tengo un tema que estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. Como habrán notado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem demuestra su amor, que le dijo a Ande te encontraré. Sí, así es. Vamos a analizar a fondo esa icónica frase que Kerem Bürsin le dijo a Hande Erçel en la serie que nos robó el corazón, Love is in the air, o como la conocemos en español, Love is in the air. Para aquellos que no estén familiarizados, Love is in the air es una serie turca que se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en innumerables países y culturas. Cuenta la historia de Eda, una joven estudiante de arquitectura con sueños de graduarse, tener una vida exitosa y construir su futuro, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que con sus acciones y decisiones cambiará el rumbo de su vida y por supuesto el de Eda. Kerem Bürsin interpreta a Serkan y Hande Erçel a Eda. La química entre ellos es innegable, tanto en la pantalla como en la vida real, y eso es algo que vamos a explorar un poco más adelante. Y es que esa conexión mágica que irradiaban en cada escena, esa complicidad que se sentía, traspasó la pantalla y alimentó los rumores, la especulación, y finalmente, la confirmación de una relación que mantuvo a los fans en vilo y llenos de alegría. Hoy, nos vamos a concentrar en una de las frases más memorables de la serie, y que refleja mucho de la conexión entre Serkan y Eda. Te encontraré. Es una frase que no solo es romántica, sino que también transmite compromiso, persistencia, una promesa de amor inquebrantable, y, por qué no decirlo, una pizca de romanticismo épico que nos hace suspirar y creer en el poder del amor verdadero. Vamos a desglosar el contexto de la frase, el significado emocional detrás de ella, y cómo esta simple frase encapsula gran parte del desarrollo de la relación entre Serkan y Eda. Antes de que sigamos y como siempre, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos futuros. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. De esa manera, se mantendrán al tanto de todas las novedades. Y si son verdaderos fans de Love is in the air, les recomiendo que activen todas las notificaciones, porque vienen muchas más sorpresas sobre la serie. Y ahora sí, comencemos. Para entender completamente el significado de Te encontraré, primero debemos situarnos en el contexto de la serie. Serkan Bolat, al inicio de la serie, es un hombre de negocios frío, calculador y a veces, incluso distante, con una personalidad que puede parecer impenetrable. Es un hombre acostumbrado a tener el control, a tomar decisiones basadas en la lógica y la eficiencia, y a manejar su vida de manera meticulosa. Sus emociones en un principio parecen estar bajo llave, escondidas tras una fachada de profesionalismo y pragmatismo. Eda, por otro lado, es una joven alegre, soñadora, llena de vida, con una personalidad vibrante y una energía contagiosa. Es una persona que vive el presente con intensidad, que valora la amistad, el amor y la familia, y que se enfrenta a la vida con optimismo, incluso ante las adversidades. El destino o quizás el guión, los cruza de una manera inesperada y crucial. Serkan, por un malentendido y un error de comunicación, le niega una beca a Eda, lo que la obliga a replantearse sus sueños y a enfrentar una realidad mucho más dura de lo que había imaginado. Este encuentro fortuito y la posterior oportunidad que Serkan le ofrece es el punto de partida de una historia llena de giros, malentendidos, momentos cómicos, y un amor que florece en medio de las circunstancias más inesperadas. A partir de este encuentro se ven obligados a fingir un compromiso para cumplir con los requisitos de la empresa de Serkan y para obtener un beneficio personal. Eda necesita dinero para sus estudios, y Serkan necesita la imagen de estar comprometido para cerrar un importante trato comercial. Este contrato o este acuerdo inicial es el catalizador de una relación que, poco a poco, se transforma en algo mucho más profundo y significativo. En este contexto, la frase Te encontraré adquiere múltiples capas de significado. Al principio, la frase surge en situaciones donde Serkan está persiguiendo a Eda, no necesariamente por amor, sino porque está atado a ella, debido al contrato que los une. Está atado a la situación, a las consecuencias de sus decisiones, y a la necesidad de mantener las apariencias. Pero a medida que la historia avanza, el sentimiento detrás de la frase cambia drásticamente. La frase pasa de ser una consecuencia de las circunstancias, a ser una promesa de perseverancia, un reflejo de un amor creciente y cada vez más profundo, y una declaración de intenciones que se convierte en una constante en la relación.
Una de las primeras veces que escuchamos esta frase, Serkan está intentando mantener a Eda a su lado, ya sea por conveniencia, por la necesidad de cumplir con el contrato, o quizás por un naciente interés romántico que aún no se atreve a reconocer. Ella, inicialmente reacia a aceptar las condiciones del contrato, intenta escapar o desafiar a Serkan, poniendo a prueba su paciencia y su determinación. Él a su vez usa la frase te encontraré como una advertencia, mostrando su determinación de mantenerla cerca, aunque al principio sus motivos sean más pragmáticos que emocionales. Es en este punto una frase que expresa control, posesión, y la necesidad de mantener las cosas bajo control. Sin embargo, a medida que la serie avanza, vemos cómo el personaje de Serkan evoluciona de manera notable. Deja de ser el hombre de negocios distante y comienza a mostrar su lado vulnerable, a abrir su corazón a Eda, a expresar sus sentimientos, y a reconocer la importancia del amor en su vida. Comienza a derrumbar las barreras que había construido a su alrededor, a cuestionar sus propias creencias, y a permitirse sentir emociones que antes consideraba innecesarias. Y es en este punto cuando Serkan comienza a enamorarse de Eda, donde la frase te encontraré adquiere su significado más poderoso, transformándose en una declaración de amor y una promesa de eternidad. Un momento crucial donde la frase resuena con más fuerza es cuando Serkan está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo para estar con Eda. Las circunstancias los separan, existen malentendidos, las interferencias de otros personajes intentan romper su relación, o incluso la propia Eda, en un intento de proteger a Serkan o de poner a prueba sus sentimientos, se aleja. Es en estos momentos de adversidad, cuando Serkan reafirma su amor por Eda, prometiendo que no importa lo que suceda, la encontrará, que la buscará, que la seguirá, y que nada ni nadie podrá interponerse en su camino. Esta promesa se convierte en un faro de esperanza, tanto para Eda como para los espectadores, que desean fervientemente que esta pareja, que ha conquistado sus corazones, se mantenga unida y triunfe sobre todas las adversidades. La frase te encontraré va más allá de una simple declaración de amor, es una promesa de perseverancia, de superación, de no rendirse ante las dificultades. Es un testimonio de la fuerza del amor, capaz de superar barreras, sortear obstáculos, desafiar las convenciones, y triunfar sobre la adversidad. Es la manifestación de una voluntad inquebrantable, de una determinación que no conoce límites, y de un amor que se alimenta de la esperanza y la persistencia. Es, en definitiva, la encarnación de la idea de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de abrirse camino. El impacto emocional de esta frase en la serie es inmenso. Es una de las frases que los fanáticos recuerdan y citan con cariño, grabada a fuego en sus memorias. Es una frase que nos hace creer en el amor verdadero, en la capacidad de luchar por lo que queremos y en la importancia de no rendirse ante las dificultades. Es una frase que, a pesar de su simplicidad, encapsula la esencia del amor que se siente por la persona amada, y la promesa de un futuro juntos. Y es que ¿quién no quiere escuchar que alguien está dispuesto a buscarte, a encontrarte sin importar las circunstancias? En la vida real, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que comenzó en el set de Love is in the Air, añadió otra dimensión al significado de la frase te encontraré. Su amor traspasó la pantalla, y el hecho de que su relación fuera real, que su conexión fuera genuina, que sus sentimientos fueran mutuos, hizo que la frase tuviera aún más peso para los fanáticos. Verlos juntos, sabiendo la conexión que tienen, la manera en que se miran, la complicidad que comparten, hace que la frase resuene aún más fuerte, porque se convierte en una promesa que va más allá de la ficción y se materializa en la realidad. Verlos enamorados viviendo una historia de amor que comenzó en el set, y que los fans pudieron seguir en las redes sociales y en los medios de comunicación, reforzó la magia de la serie y demostró que a veces, las historias de amor más bonitas ocurren fuera de la pantalla. Además de la serie y de la relación personal entre Kerem y Hande, el contexto cultural turco también juega un papel importante en el impacto de la frase. En Turquía, las series de televisión, conocidas como dizis, son increíblemente populares, y a menudo reflejan valores tradicionales, costumbres arraigadas y las dinámicas familiares y sociales del país. Las series turcas, con su alto nivel de producción, sus guiones emotivos, y sus actores talentosos, han conquistado el mundo, y han generado un fenómeno cultural que va más allá del entretenimiento. La frase te encontraré en este contexto puede interpretarse como una afirmación de la importancia del compromiso, la lealtad, la perseverancia. Y el valor de la familia y las relaciones duraderas, valores muy presentes en la cultura turca. Es una frase que resuena con la idea de que el amor verdadero, con sus altibajos y sus desafíos, es un camino que merece ser recorrido, y una búsqueda que vale la pena emprender.
A través del análisis de esta frase podemos ver cómo una simple declaración puede tener un impacto tan profundo. La frase te encontraré es más que una promesa, es un símbolo de amor incondicional, de perseverancia, de la búsqueda constante de la persona amada, y de la certeza de que el amor, al final, siempre triunfa. Es un recordatorio de que en la vida, como en el amor, la constancia y la determinación son claves para alcanzar la felicidad y para construir relaciones sólidas y duraderas. Es una frase que nos inspira a luchar por lo que queremos, a no rendirnos ante las dificultades, y a creer en el poder transformador del amor. Analizando otros detalles de la serie, podemos encontrar cómo te encontraré se expresa de diferentes maneras. A veces es una mirada llena de amor y determinación, una sonrisa que revela la profundidad de los sentimientos, o un gesto que demuestra el compromiso. Otras veces es una acción impulsiva, un viaje inesperado, una sorpresa romántica, o una promesa susurrada al oído. A veces es una frase dicha entre lágrimas en momentos de angustia y desesperación, y otras, con una sonrisa llena de esperanza y alegría. La frase y el sentimiento que representa, impregna todo el desarrollo de la relación entre Serkan y Eda, transformándose en un sello distintivo de su amor. Es importante señalar que la belleza de Te encontraré radica en su versatilidad y en la manera en que se adapta a las diferentes situaciones emocionales de la serie. No es solo una frase dicha en un momento de felicidad y euforia, también se pronuncia en momentos de conflicto, de separación, de incertidumbre, de dudas y de desafíos. Esto demuestra que la frase representa mucho más que una simple declaración de amor, es una promesa de compañía, de apoyo incondicional, de la lucha constante por el amor, y de la certeza de que pase lo que pase, siempre habrá un camino para volver a encontrarse. Y bueno, ya llegamos al final del vídeo. Hemos analizado a fondo la frase Te encontraré en la serie Love is in the Air y como Kerem Bürsin, como Serkan Bolat, la usó para expresar su amor por Hande Erçel como Eda. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante, y que les haya hecho recordar esos momentos tan bonitos, emotivos y románticos de la serie. Si el vídeo les ha gustado, seguro que querrán ver más contenido como este. Muchas gracias por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su atención. Me encanta compartir mi pasión por las series turcas con ustedes, y espero que ustedes también disfruten de este contenido. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la frase Te encontraré y sobre la serie en general. ¿Cuál fue su momento favorito? ¿Hay alguna otra frase que les haya marcado? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Qué es lo que más extrañan de Love is in the Air? Cuéntenmelo todo. Sus opiniones y comentarios son muy valiosos para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y les interese. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Love is in the Air, para que puedan disfrutar de este análisis y recordar juntos los momentos más memorables de la serie. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, y para estar al tanto de todas las novedades sobre series turcas, y sobre Love is in the Air en particular. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.